El doctor Miguel Aguado Martínez va a ser nuestro expositor de esta primera clase, inaugurando este diplomado en Derecho Minero y Responsabilidad Social Ambiental, con el tema El ambiente y los recursos minerales. El doctor Miguel Aguado es secretario técnico del Tribunal de Fiscalización Ambiental, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, docente universitario en Derecho Ambiental. Por favor, unos aplausos para el doctor para comenzar la clase. Bueno, agradeciendo al señor decano, Raúl Chabanero Orbe, al señor Julio Castiglioni, coordinador académico del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y a todos ustedes, estimados colegas, por participar en este evento, y bueno, agradeciéndoles a todos por la gentileza. Espero poder compartir, creo que son 2 horas que tenemos, 2 horas y media, estos 2 conocimientos que a la fecha hemos podido acumular, hemos podido trabajar en las diferentes entidades del Estado, también en entidades privadas, y bueno, volcar un poco esta experiencia, tanto en el ámbito minero como en el ámbito ambiental. Muy bien, voy a empezar tratando un poco, haciendo referencia acerca del ambiente, ¿no? También antes denominado medio ambiente, muy reiterativo, en razón que ambiente o medio son sinónimos. Pero bueno, así pues fue esta denominación bastante de hace varias décadas, ¿no? Y bueno, ahora sí se viene denominando en nuestro medio por lo menos como ambiente, entorno, medio. Inclusive ya se están trabajando nuevas denominaciones que son más doctrinarias que normativas. Sin embargo, nuestra norma actual, la vigente, la Ley General del Ambiente y otras, ya se está refiriendo al ambiente. Bien, ¿por qué tenemos que tratar el tema ambiente? ¿No? ¿Cuál es la relación que existe entre el ambiente y los recursos naturales? Bueno, este tema es muy importante. Es un tema transversal, económico, de importancia vital, porque tiene que ver con el tema de la salud y la vida, esencialmente del ser humano. Todo lo que sirve de sustento para el ser humano y todo lo que va a disfrutar el ser humano, ¿no? El ser humano, sabemos, antes de ingresar al tema, no es un ente mecánico, no es un ente metálico, ¿no? Es un ser integral. Lo decía ya, lo dice inclusive en la ley de leyes, la ley divina, la Biblia, que es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, eso trasciende para los que creemos, que es un ser, como decía también el profesor Carlos Fernández Sarego en su libro De Derecho de las Personas, que el ser humano es un ente psicosomático, esencialmente. Psíquico, interior, tiene emociones, sentimientos, correcto, etcétera, aspectos no tangibles, pero también tiene aspectos tangibles, corporales, aspectos importantes, sobre todo en la persona natural, el ser humano a que me estoy refiriendo. En tal sentido, el ser humano es un ser íntegro. Cualquier aspecto que pueda afectar en su parte corporal, física o somática, también denominado así, le afectará, dice el profesor César Diego, en la parte psíquica, emocional, afectiva, o a la inversa. Si ya tiene algún shock, una violencia, algún tema, algún problema emocional, interno, afectivo, ¿no? Esto también redundará, ¿no?, el aspecto corporal, empezará a decaer, a tener problemas físicos. Entonces, ambas cosas son importantes en el ser humano. Ya otras ramas del derecho, de manera específica, se han dedicado al ser humano. Derecho de las personas en el campo civil, derecho penal, el tema del cuerpo y la vida y la salud del ser humano, se ha dedicado a los aspectos relacionados a los delitos y faltas contra la vida y salud de las personas. Pero todavía no se había tratado mucho el tema ambiental. El tema ambiental, esencialmente, surge por la preocupación reciente del siglo pasado, a mediados casi del siglo pasado,
donde las continuas guerras mundiales hacen que se reúnan los países, diferentes países del mundo, para ver el tema del desarrollo mundial. Pero entre estos se dan cuenta ciertamente que los países con la preocupación de industrializar maquinaria para las guerras, vestidos y otras indumentarias, otras necesidades del ser humano, o sea, otras industrias para el vestido, vivienda, comida, etc. En todo este proceso de industrialización se empezó a ver que las industrias empezaban a contaminar terriblemente y se iban devastando, aprovechando de manera desmedida y irracional recursos naturales agotables. En tal sentido, se percibió entre los diferentes países involucrados en esta Organización de Naciones Unidas de que ciertamente este problema de aprovechamiento irracional, escasez de recursos, del tema de escasez de recursos naturales, podría significar una próxima tercera guerra mundial. Entonces, ante esa situación, es que los países dicen, ah no, el tema de escasez de recursos naturales podría afectar, influenciar, correcto, en una lucha por obtener recursos naturales. Donde el país que tenía mayor escasez ciertamente miraba con mucha ambición a otros países. Ya en nuestro país, aquí en América Latina sucedió, tenemos el caso de nuestro país, por el Guano Salitre, un recurso natural que en un momento se volvió materia de conflictos armados. Entonces, esta es la razón fundamental. La razón fundamental del tema, cómo nace el tema ambiental, es en este tema del armamentismo, este tema de ver las contaminaciones, las posibles contaminaciones de las industrias y posible generación de guerras por motivo de estas causas, es que se da el tema de una preocupación dentro de una de las áreas de estas reuniones de la ONU, el tema ambiental. Así sucede el año 72, Estocolmo, ya salió después, 82, y en la cumbre de la Tierra, famosa en el año 92 en Río, ¿no? Donde ya se establecen líneas generales sobre lo que es el tema de protección ambiental, esencialmente este término que se usó anteriormente, desarrollo sustentable, ahora conocido como desarrollo sostenible. Muy bien, todos estos aspectos que vienen relacionados a la protección del entorno, del medio, pero ¿para qué? No se protege para nada. Es un tema que tiene que ver ciertamente con el tema del cuidado del planeta, pero ¿para qué se cuida el planeta? El planeta se cuida porque es la casa de todos nosotros. Las personas y los seres vivos que sirven de seres vivos u otros organismos vivos, llámese animales, vegetales u otros, también en los elementos no vivos, inorgánicos, suelo, aire, tierra, que sirven de sustento para que el ser humano viva. Ese es el tema ambiental. Protege desde el punto de vista antropocéntrico, se busca la protección de la vida y salud del ser humano, en todos sus niveles, físicos, psicológicos, correcto, que tenga un ambiente adecuado, calidad de vida, etc. Eso es lo que ve el tema ambiental, correcto, eso es lo que busca. Ahora, ¿quién debe cuidar el ambiente? Todos, ¿no? Todos debemos cuidar el ambiente, todos, obviamente personas naturales, personas jurídicas, y todos los que estén desarrollando actividades que puedan generar algún tipo de impacto al ambiente. Bien, ante todo esto, ante toda esta situación a nivel mundial de preocupación ambiental por la casa, el planeta y también por la vida y salud y calidad de vida de las presentes generaciones y futuras, y de todo el cuidado de los recursos naturales y de todo, no solo los recursos naturales, sino todo lo que hay en el ambiente que pueda servir para la vida y salud del ser humano, es que parte esencialmente de esa gran cumbre del Río, ¿no? Y de diferentes trabajos que se hicieron en aquella cumbre, como la Agenda 21, es que allí se traslada, se realizan principios en esa cumbre, principios ambientales importantísimos. No se pudieron hacer normas, como se hubieran deseado muchos países, porque había ciertamente todavía países muy industrializados que no querían acogerse a estas normas internacionales. Lo que quedó pues ciertamente en principios, y estos principios ambientales fueron recogidos, asimilados por los diferentes países,
¿correcto? En políticas, en las llamadas políticas ambientales, ¿correcto? Que sirven como líneas directrices, como líneas, normas internas, materializadas en normas internas. Normalmente estas políticas, el deber de los países es que estos principios se materialicen en una política. Por ejemplo, nosotros tenemos normas en la Constitución que señalan casi de manera expresa el tema de protección ambiental para proteger la vida y salud del ser humano, ¿no? Artículo 2.22, artículo 68, 69 de la Constitución, tenemos por ahí temas de protección ambiental. Y esta política de protección ambiental se desarrolla en otras normas. Tenemos normas de política ambiental, normas de gestión ambiental, normas que tienen que ver con aprovechamiento de recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este es el panorama que tenemos, la protección ambiental. Hablamos de temas ambientales y hablamos de recursos naturales. Pero, ¿qué es el ambiente y dónde se encuentra recogido? Yo les puedo decir, ¿sabe qué? El ambiente es, no sé, ese insecto que está acá. Es el insecto importantísimo. Las arenas, el polvo que barremos del colegio de abogados, sale un poco de polvo, eso tiene que ver con el tema ambiental y hay que proteger eso. Eso es el ambiente. ¿Dónde se encuentra? Nosotros somos, la mayoría, creo yo acá, los que están presentes, son abogados. Entonces, los abogados se refieren, o en todo caso, se sustentan sus argumentos en fuentes del derecho. ¿Cuáles son las principales? Tenemos esencialmente la que caracteriza nuestro sistema jurídico, las normas, ¿no es cierto? Las normas jurídicas, esencialmente, principios, jurisprudencia, doctrina, etc. No tenemos, pero esencialmente las normas. ¿Y dónde se encuentra regulado? ¿Cuál es el concepto, la definición de ambiente? Empecemos por ahí, voy a tratar de ser conciso, directo, resumido, a fin de que tengamos el panorama y lleguemos de lo que es ambiente a lo que es recursos naturales y de lo que es recursos naturales a lo que son recursos minerales. ¿Cuál es la forma de aprovechar lícitamente esos recursos minerales? Muy bien, empezamos entonces. El ambiente. ¿Qué es el ambiente? Vamos a ver. Muy bien, continuamos. Ahí nomás. El ambiente, ahí está la definición. Nos lo encontramos en la Ley General del Ambiente, en el artículo 2, específicamente en el numeral 2.3, la definición de ambiente. Dice esta norma así: entiéndase para los efectos de la presente ley que toda mención hecha al ambiente o a sus componentes, ¿correcto? Comprende estos, ¿correcto? Los componentes del ambiente. ¿Cuáles son? Los componentes del ambiente son, dice, los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico. Wow, es bastante un poquito difícil, es un poco más técnica la redacción, no es muy sencilla. Yo hubiera sugerido que sea un poco más sencilla, ¿no? Antro viene de ser humano, génico, que lo ha generado el ser humano, o sea, el producto o lo que ha desarrollado, lo que ha logrado producir el ser humano, antropogénico, ¿no? Lo que ha generado el ser humano. En tal sentido, el ambiente o los componentes del ambiente es el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos. Ahí está. La definición de acá sacando, porque esto no está muy directa. Está haciendo una interpretación, cogiendo esto y analizando el artículo, podemos sacar un concepto, una definición de ambiente. El ambiente es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos. ¿Correcto? De origen natural o de origen antropogénico. Muy bien. Quiere decir esto que el ambiente tiene dos tipos de componentes. Aquellos aquellos elementos físicos, químicos y biológicos que son de origen natural, o aquellos elementos físicos, químicos que son de origen antropogénico. ¿No? El ambiente hay componentes naturales y hay componentes antropogénicos. Eso es lo que dice la ley. ¿Okay? Pero vamos a ver que no es todo, ¿no? El Tribunal Constitucional lo ha complementado y vamos a ver un poco más. Entonces, el ambiente tiene componentes naturales, de origen natural, y componentes antropogénicos, ¿no? O artificiales, o hechos por el hombre. ¿Correcto? Estos pueden ser físicos, químicos o biológicos.
¿Ya? Vamos a ver luego que son esos exactamente cómo están clasificados, pero dice que estos elementos que comprende el ambiente, estos componentes que comprende el ambiente, dice que en forma individual o asociada conforman el medio. O sea, basta que uno, ¿no? O dos o más, bueno, todos, uno o más, conforman el medio, ¿no? Que en forma individual o asociada conforman el medio en que se desarrolla la vida, siendo los factores, estos elementos, los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad biológica y el patrimonio cultural asociados a ellos. Una reacción bastante densa y que tenemos que con pinzas sacar y para poder lograr un concepto. Pero bueno, lo hemos analizado, no solo yo, un grupo de colegas que estamos interesados en el tema, y lo hemos desglosado, un poquito desmenuzado en esta forma. A ver, continuamos, por favor. Muy bien, esta norma, este artículo dice así: los componentes del ambiente, componentes naturales, componentes antropogénicos o artificiales, o sea, productos de la generación de lo que el hombre ha producido, ¿no? Dentro de los componentes naturales tenemos elementos físicos, químicos y biológicos. ¿Ah? Dentro de los componentes antropogénicos o artificiales tenemos también hay elementos físicos o químicos y biológicos. Muy bien. ¿Y cuáles son estos elementos físicos, químicos o biológicos? Estamos hablando en lenguaje común, estamos hablando a los animales, a los vegetales y a los minerales. ¿No se van a escuchar elementos de la naturaleza en ciencias naturales, en colegios, ¿se acuerdan? De manera más sencilla. Componentes naturales, elementos de la naturaleza o componentes naturales. Animales lo conocíamos nosotros como animales, vegetales o minerales. Ahí está. Físicos, químicos, biológicos. Ahí está. Y dentro de los minerales, esencialmente tenemos pues al agua, suelo, aire, correcto, que todavía se puede tener una subclasificación, pero de manera muy genérica, les estoy diciendo para más o menos que tengan un panorama. De igual manera, ¿qué sucede? De algunos de estos componentes animales, vegetales o minerales, de manera sencilla, para no estar hablando de físico, químico, biológico, de algunos de estos componentes animales, vegetales o minerales naturales, o sea, se refiere salvajes, silvestres, me dejo entender, que no ha sido creado, reproducido, que no ha sido domesticado, cultivado por el ser humano, salvajes y silvestres. De estos elementos, de estos componentes naturales, animales, vegetales y minerales, hay ciertos animales, vegetales y minerales que le son útiles al ser humano, ¿no? Son útiles para satisfacer las necesidades del ser humano, llámese para vestido, vivienda, para alimentación, para salud, etc. ¿Ok? Entonces, esos animales, vegetales y minerales que son útiles para satisfacer las necesidades del ser humano, ¿correcto?, son los denominados recursos naturales. Y con esos recursos naturales, ¿correcto?, animales, vegetales y minerales que sirven al ser humano, con esos, el ser humano, esencialmente con esos, elabora, produce, ¿qué cosa? Productos o componentes artificiales o antropogénicos. Pueden ser físicos, casa, un mueble, un vestido; químicos, no sé, una sustancia, un jarabe, no sé; biológicos, bueno, plantas, inclusive hace manipulaciones genéticas, transgénicos, etc. Mejora de productos. Entonces, tenemos que cuando el ser humano ha cogido un componente natural, ¿correcto?, y lo ha utilizado, ya el producto de esto, el fruto o producto de estos, ya se convierte en un componente antropogénico o artificial. ¿Correcto? Entonces, hay que hacer bien la diferencia para tener en cuenta qué es lo que protege la regulación, nuestra regulación, para tener en cuenta qué comprende el ambiente, cuál es la importancia de estos elementos que están en el ambiente. Todo esto está afuera. Vamos a encontrar, si nos vamos esencialmente a los lugares naturales, muy naturales, todavía algo, lugares como le llaman, zonas casi vírgenes, en zonas donde el ser humano pues, no radica, no deambula mucho por ahí,
ciertamente vamos a encontrar que hay muchos elementos, muchos componentes naturales, pero en las ciudades donde hay sociedad, donde ya el ser humano necesita cubrir sus necesidades, vamos a encontrar muchos componentes antropogénicos o artificiales. Entonces, ambas cosas son importantísimas para satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Correcto? Es muy importante los recursos naturales, que le sirven para satisfacer sus necesidades, esencialmente de manera directa, o puede ser para poder producir componentes antropogénicos, ¿correcto? Y también los componentes antropogénicos o artificiales son muy útiles, ¿correcto? El carro, la casa, etcétera, ¿correcto? Todo la cama y todo lo que está hecho pues, por el ser humano. En tal sentido, para ir a ser más minucioso en este tema y a hacer la diferencia, podemos decir, por ejemplo, que los peces del mar son componentes naturales. Importantísimo saber esto, doctores, porque hay colegas nuestros que discuten estos temas y hablan que el país es un país, todo es riqueza natural, recurso natural, ¿no? Todo. Por ejemplo, se dice la papa, el camote, los peces de la piscigranja. ¿Los peces de una piscigranja son naturales o son antropogénicos? De una piscigranja. Antropogénicos. La papa, pero la papa que se cultiva, no la papa, quizás hay papa silvestre, ¿no? Que se cultiva, ¿no es cierto? Camote, etc. Ya hay productos ya que están domesticados. Lo que está domesticado, cultivado, producido por el ser humano, pues, ¿no? El hombre, ya es un producto antropogénico, componente antropogénico. Clarísimo. Entonces, simplemente para hacer una introducción, en los componentes naturales hay algunos de estos elementos físico-químicos biológicos, ¿no? Clasificados en vegetales, minerales, que sirven para satisfacer necesidades del ser humano. A estos se denomina recursos naturales. Si todos los animales del país fueran recursos naturales, entonces estuviéramos orgullosos de llevar cucarachas y ratas al extranjero, ¿no? No son recursos naturales. Pero pregunto, ¿qué tal si mañana hoy en la noche, regresando a sus casas, encontramos y ¡flash! Han encontrado en las cucarachas del desagüe la cura para el cáncer y el SIDA. Díganme ustedes. No cubriría una necesidad para el ser humano, la cucaracha. ¿Qué es la necesidad? Salud. ¿No es cierto? Entonces, la cucaracha ya pasaría. Y quizás algún día diríamos, estamos orgullosos. ¿No? Y así hay diferentes elementos de la naturaleza que quizás los subestimamos, ¿correcto? Como por ejemplo las arenas del norte, ¿no? De Piura, Sechura, que estuve hace mucho por allá. La gente piurana que vivía cerca de esos lugares se lamentaba de vivir en zona desértica, ¿no? Decía, pero ¿para qué? ¿Por qué somos malditos, estamos maldecidos por vivir en estas zonas desérticas? Arena, ¿para qué sirve esto? Han tenido que venir inversiones brasileñas con otras inversiones extranjeras para llevarse el fosfato. Y los peruanos, salud. Los peruanos sabíamos que era fosfato, pisamos, no estamos pisando mucho mineral, por ejemplo, animales, vegetales, minerales, y no sabemos qué es. Por eso el peruano, ¿dónde estamos parados los peruanos? No conocemos esto. Lo mínimo que creo yo debería ser enseñado desde kinder, para que valoremos y apreciemos y cuidemos y administremos bien y también disfrutemos. ¿Ok? Muy bien, pero también hay otros aspectos del ambiente, doctrinariamente, y también ha sido recogido en alguna normatividad, no en esta ley necesariamente, pero son, por ejemplo, los componentes sociales y los componentes culturales. De alguna manera lo dice la ley en el artículo anterior, correcto, los componentes sociales están compuestos esencialmente por grupos de personas, 2 o más personas, ¿ok? Que se reúnen, pues, para poder lograr ciertas finalidades, para conformar una persona jurídica, para realizar actividades, por ejemplo, entre estas puede ser una empresa, puede ser un comité, puede ser una asociación, puede ser inclusive marchas, protestas, ¿no? Un sindicato, etcétera, grupos de personas, una población, por ejemplo, ¿correcto? Todos son grupos de personas, ¿no? Este grupo de personas también puede afectar
sus actividades pueden afectar positiva o negativamente, pueden generar impactos. Un grupo de personas puede lograr algo positivo, algo bueno, vaso de leche, no sé, pero otro grupo de personas puede pararse cerca de usted, que vive cerca del Ministerio de Trabajo, tiene su casa y se para ahí a hacer como una vigilia, creo, con ya quemando llantas, chancando cosas, sacando bocinas, y usted no lo deja dormir. ¿Cómo lo impacta este grupo de personas? ¿Positiva o negativamente? Un impacto, ¿no es cierto? Impacto negativo. Entonces, grupo de personas, hay también grupo de personas que se reúnen para hacer bandas, para hacer, por ejemplo, grupos armados, grupos, etc. Todos tienen un impacto. Inclusive los otros componentes naturales y antropogénicos también tienen impactos positivos, negativos. Los volcanes, por ejemplo, usted vive cerca de los volcanes, está pasando en Italia, ¿qué impactos sucederán? ¿Qué generarán? Lograrán impactos negativos o positivos, ¿no es cierto? Entonces hay situaciones, hay impactos de ciertos componentes naturales que pueden ser positivos o negativos. De igual manera hay ciertos impactos que pueden generar los componentes antropogénicos o artificiales que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, las computadoras, ¿correcto? Ciertas herramientas que el ser humano con la tecnología puede crear para algo positivo, pero no faltan los cerebros que lo empiezan a usar para cosas negativas. Hay dos tipos de impacto. Entonces, todo eso puede generar impactos. Finalmente, me estaba olvidando el componente cultural. Algunos lo separan como un cuarto componente. El tema cultural tiene que ver con aspectos intangibles, con manifestaciones de la sociedad, de los grupos sociales, de las personas, los grupos sociales. Por ejemplo, pues, la religión, costumbres, por ejemplo, conocimientos, etc. ¿Okay? Que también puede haber buenas costumbres, buenos conocimientos, etcétera, como los malos, ¿okay? Que pueden generar impactos también en estos aspectos culturales, ¿no? Entonces, historia, etcétera. Entonces, esos son los aspectos culturales. Entonces, estos son esencialmente, según la ley, ¿no? Y los complementarios que vemos, estos son los componentes del ambiente. Lo he olvidado. En el tema de componentes naturales, en el expediente 048 del 2004 del Tribunal Constitucional señala que el ambiente también implica las interrelaciones entre estos elementos físico-químicos o biológicos, ¿correcto? Que entre ellos pueden producir, por ejemplo, clima, paisajes, ecosistemas, entre otros. Y estos paisajes, climas, ecosistemas, entre otros, también son componentes naturales. ¿Ok? Entonces, está complementado, por tanto, por jurisprudencia, por doctrina. Entonces, más o menos, es lo que podríamos denominar los componentes del ambiente, ¿no? El ambiente es el conjunto de sus componentes, de estos componentes. Todo lo que está fuera del ser humano. ¿Y hasta dónde llega? Todo lo que está alrededor del ser humano, o sea, otras galaxias. No, hasta ahí no llega. Estamos hablando dentro de nuestra casa planetaria, ¿no? Dentro de la Tierra. Y en particular, para los peruanos, ¿qué cosa es hasta dónde llega nuestra regulación? Dentro del territorio peruano. El ambiente de todos los peruanos. El territorio peruano. Suelo, subsuelo, sobresuelo, aires, mar, continental, las 200 millas, hasta ahí llega nuestra circunscripción territorial, hasta ahí llega el tema, ¿no?, de la regulación ambiental, ¿no? Lo demás es ya regulación ambiental internacional, que podríamos ver de un tema netamente de derecho o de aspectos ambientales, ¿no?, a nivel internacional. Aquí estamos yendo, me salto directamente a esa parte para llegar a lo que nos importa. ¿Cuál es materia de nuestro curso, de este diplomado? Es el tema de los componentes naturales, elementos físico-químicos, esencialmente animales, vegetales o minerales. Minerales. Eso va a ser, ahí vamos a llegar. La materia del diplomado se centra esencialmente en el tema del recurso natural mineral. Ya cuando el ser humano lo procesa, ya no, hasta ahí ya es un tema industrial. Aquí es el aprovechamiento de los recursos naturales minerales, que se encuentran dentro de los componentes naturales.
Allí está la materia de nuestro diplomado. Continuemos, por favor. Muy bien, y ahora pasemos a ver lo que son los recursos naturales. Muy bien, ¿qué son recursos naturales? ¿Alguien tiene idea? Bien, ahí está. Tenemos la primera indicación, referencia de lo que es recursos naturales, lo tenemos en la Constitución política del país. Lo tenemos, el artículo está nombrado, ¿no?, señalado, en el artículo 66 de la Constitución. Dice así: los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Dice, por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Asimismo dice, la concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Muy bien, eso es lo que dice. Pero de lo que estamos viendo hay tantas instituciones jurídicas, tantos conceptos, que de verdad un peruano común y corriente, que no haya estudiado derecho, no tenga conocimiento básico de leyes, no podría interpretar adecuadamente, no podría tener un conocimiento exacto de lo que dice la norma. Inclusive, quizás muchos colegas todavía están dudando en algunas instituciones relacionadas a este artículo. Recursos naturales, por ejemplo, ¿qué cosas son recursos naturales? Ya hemos visto algo, ¿no? Pero vamos a ver. Segundo, ¿qué es renovable y no renovable? Tercero, ¿qué es patrimonio? ¿Es un concepto contable? ¿Activos menos pasivos para los contadores? ¿O es un término jurídico para los abogados quizás? Nación, diferencia de Estado. Seguidamente dice, el Estado es soberano, el concepto soberano. Bueno, aprovechamiento. Es lo mismo, ¿qué cosa es aprovechamiento? Bueno, la ley orgánica, ¿cuál es esa ley orgánica? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones de su utilización? ¿Cómo se otorgan los particulares? Dice a través de la concesión. Y dice que esta concesión otorga un derecho, ¿no?, real. Es un derecho real civil. Derecho real es propiedad, posesión, uso, usufructo, etc. Eso es lo que dice. Ajá, este es otro campo. Ese derecho real no necesariamente es un derecho civil. Ok, aquí estamos más en el campo administrativo, un poquito combinado entre civil, administrativo y otras ramas del derecho, como lo vamos a ver. Muy bien, simplemente para decirles, para empezar un poquito a conocer bien este artículo. Este es el artículo esencial. Me hubiera gustado hacer un poco de historia y ver las constituciones pasadas y todo esto, pero ya no me queda mucho tiempo. Bien, quizás lo vemos en los próximos temas, pero vamos directo. Lo he preparado justo como para el tiempo, espero que me alcance. Recursos naturales. ¿Qué son recursos naturales? ¿Dónde? A ver, jurídicamente, ¿dónde dice el concepto? ¿O qué autor con autoridad, ¿no?, jurídica, con autoridad doctrinaria puede decirnos? Continuamos, por favor. ¿Qué es recurso natural? Ahí está. La definición de recurso natural no lo digo yo. La definición de recurso natural se encuentra regulado en el artículo 3 de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Es la Ley 26821. Con esta ley ustedes pueden dirigirse, pueden discutir, pueden tratar el tema, ¿no?, de manera especializada. Recursos naturales dice. Recursos naturales dice que es todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades, como les dije. Y asimismo, que tiene que tener un valor actual o potencial en el mercado. Conforme a este artículo de la ley orgánica, nos fijamos, lo he coloreado en 3 colores, comprende 3 requisitos para que se considere a un elemento físico, químico, biológico o animal, vegetal, mineral, para que se considere recurso natural. 3 requisitos. ¿Cuáles? 1, que tiene que ser componente de la naturaleza, componente natural, salvaje, silvestre, queridos. 1, primera característica. Segundo, tiene que ser susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades.
Segunda característica. Tercera característica, tiene que tener un valor actual o potencial en el mercado. Tres características. ¿Ok? Eso dice esta norma. ¿Correcto? Por ejemplo, les señalaba hace breves momentos un insecto, ya no un insecto, bueno, que está pues ahí, que quizás no tiene ningún, por el momento ningún valor. No sería recurso natural porque no cumpliría con los tres requisitos, ¿no? Perdón, con dos requisitos. Si bien, por ejemplo, hablamos de la cucaracha, ¿no? La cucaracha, repetimos, es un componente de la naturaleza, salvaje y silvestre, pero no es susceptible de ser aprovechado por el ser humano, tampoco tiene un valor económico actual o potencial en el mercado, por eso es recurso natural. ¿Correcto? Los peces de una piscigranja tampoco es recurso natural, ¿por qué? Porque no es natural la piscigranja, ya es un producto, es algo artificial, antropogénico. Lo demás puede ser que cumpla la piscigranja, ¿no? El pez de la piscigranja es aprovechado por el ser humano y tiene un valor en el mercado, ¿no? En este caso, hay que hacer la diferencia, hay que poder identificar qué es un recurso natural y qué cosa no es un recurso natural para saber sobre qué recae o no recae la regulación, sobre las diferentes regulaciones que existen sobre recursos naturales, ¿ok? Y las limitaciones y sus otorgamientos de derechos sobre estos recursos naturales. Muy bien, esta ley también dice en su artículo 3, tales como, ¿no? Yo les dije que eran animales, vegetales o minerales, pero acá hace una lista, hace la ley, y ahí está, como las aguas superficiales, subterráneas, el suelo, subsuelo, las tierras agrícolas, pecuarias, forestales, la diversidad biológica, los recursos genéticos, el ecosistema, los recursos hidrocarburíferos, la atmósfera, el espectro electromagnético, los minerales, y así una lista. Y además dice esta ley, todos los demás, ¿correcto?, componentes de la naturaleza, considerados como tales, o sea, considerados como recursos naturales. En tal sentido, retrocedemos por favor. En tal sentido, dando lectura al texto completo de este artículo, nos vamos a percatar que no son tres los requisitos que debe cumplir un recurso natural para ser considerado recurso natural, sino hay un cuarto requisito que está medio escondido. El cuarto requisito es que sea considerado recurso natural. O sea, que tiene que haber el Estado tiene que emitir una norma expresa, ¿no?, que lo declare recurso natural. Mientras que el Estado no haya emitido la norma correspondiente que declare recurso natural a un componente natural, todavía cualquiera puede aprovechar de ese recurso natural, puede cogerlo, capturarlo, encontrarlo. ¿Correcto? Por ejemplo, en el caso extremo, ¿no?, de este insecto. El insecto, por ejemplo, no es un recurso natural ahorita, pero en la noche, más tarde, quizás ya se convierte en recurso natural, pero cualquiera puede capturarlo, va a empezar a escasear, porque todo el mundo va a empezar a cogerlo, porque sabe que cura el cáncer del SIDA y va a querer venderlo, y va a llegar un momento en que va a costar muy caro este insecto, ¿ok? Va a costar caro, será un recurso natural, estás cerca de ser un recurso natural, pero ¿cuándo hay la limitación? ¿Cuándo el Estado te pone la limitación que tú no puedes aprovechar ese recurso natural? Si es que en tanto que el Estado no te otorga una concesión. ¿Desde cuándo es exigible? Es la limitación. Cuando te dice, alto, esto es del Estado. ¿Cuándo? Ese recurso natural es del Estado. Cuando el Estado, a partir que el Estado lo declare como recurso natural, este insecto es recurso natural, ¿no? Y para tal efecto se debe obtener mediante un procedimiento administrativo que se otorgará el derecho mediante una concesión para el aprovechamiento del insecto tal. Una concesión. A partir que sale esa norma, recurso natural del Estado. Nadie puede tocarlo, ya, olvídense. Ya no se puede hacer las trampitas, sacar, nada. Es del Estado. Cuidado que lo saquen, cuidadito que lo cojan. Porque ya es un bien ajeno, ya no es un bien colectivo, ya no es de uso público, no es un uso, es del Estado, ya no es posible que se pueda coger, capturar, ¿no?, de manera libre, ¿correcto? Entonces, esas son las limitaciones. La limitación principal, que ahorita vamos a regresar a la Constitución,
que cuando el recurso natural es declarado por el Estado como recurso natural, un momentito, es del Estado, ¿okay? No del Estado, es de todos los peruanos, pero estamos representados por un gobierno que representa al Estado, ¿correcto? Es allí que van a administrar recurso natural, pero eso sí, ya nadie va a poder coger ese recurso natural sin previa autorización, sin previa concesión de parte del Estado. Continuamos, por favor. ¿Continuamos? Sí. Bueno, y ahora vamos a la segunda institución o concepto. Dice que los recursos naturales son renovables y no renovables. ¿Qué cosa es renovable y no renovable? Continuamos. Renovable y no renovable, es de manera rápida y un poco genérica, ¿ya? Detrás mucho detalle. Renovable, animales vegetales, normalmente son los que se renuevan, ¿ok? Dan frutos, se reproducen entre animales, entre dos géneros, hembra y macho, se reproducen y dan frutos. Ahí estamos hablando de renovable y no renovable, ¿ok? Tienen capacidad de poder reproducirse. En cambio, los recursos naturales minerales, pues esencialmente son los recursos no renovables, que no tienen esa capacidad de regeneración, de poder de reproducción, ¿ok? En su zona de explotación se agota este recurso, ¿ok? Esa es la principal clasificación. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder, por ejemplo, los animales que por motivo de contaminaciones, por ejemplo, insecticidas, etc., empiecen a ser infértiles uno de los géneros de una especie. Por ejemplo, todos los machos ya se vuelven infértiles, ¿no?, de cierta especie, de aves, etc., por ejemplo, ¿no? Y las hembras solas no van a poder ser reproducidas. En tal sentido, esa especie de aves estará en proceso de extinción. Ya no habrá una próxima generación de estas aves. En tal sentido, ese grupo de especies de aves podríamos considerarlas como un recurso no renovable. ¿Correcto? Algunos preguntan, y lo voy a decir rápidamente, inclusive algunos colegas doctrinarios en temas ambientales señalan pues que, por ejemplo, el agua podría ser un recurso renovable. En tal sentido también, bueno, ciertamente también me cuestiono, y otros colegas también lo hacen, la tierra, la materia, también es renovable. ¿Por qué? Porque por estos procesos físico-químicos, lógico que por muchos miles, millones de años vuelve a ser materia y se vuelve el círculo, o sea, ¿realmente es agotable? ¿Extraes algo y no va a volver a haber minerales? Sí, pero su renovación va a ser de muy, muy larga data. Entonces lo que estamos hablando acá es casi de la inmediatez, de lo regular, de una renovación en tiempos cortos o de una renovación de tiempos largos. Hablamos de no renovables, esencialmente aquello que pues va a tomar mucho tiempo de renovación, ¿no? Esencialmente los componentes inorgánicos, ¿no? Componentes físico-químicos que normalmente no se renuevan así de fácil. En cambio, los organismos vivos, ¿no?, biológicos, ellos son los que se renuevan y son más rápidamente, y son los que se conocen esencialmente como renovables. Continuamos. Ajá, mi pregunta, ¿es cierto lo que decía nuestro sabio peruano Antonio Raimondi, el Perú es un sentado en un banco de oro? ¿Solo es eso? ¿O podemos ampliar nuestra concepción? El Perú es un mendigo sentado en un banco de recursos naturales, que no solamente hay minerales, no solamente oro, hay otros minerales, ¿correcto? Una serie de minerales que ya se han descubierto en nuestro país, que son materia de diversas explotaciones, ¿no? Inclusive minerales que tienen que ver con temas nucleares, para temas nucleares, ¿cómo se llama este mineral? Uranio, por ejemplo, recientemente, bueno, y así, diferentes elementos, componentes naturales, tenemos diferentes recursos naturales. Tenemos la Amazonía, ¿correcto? El tema vegetales y animales, tenemos en el mar una biodiversidad hidrobiológica, biológica. Continuamos, por favor. Continuamos. Bien, para hablar sobre el anterior. Ahora nos toca ver sobre el tema del patrimonio de la nación. Dice, los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es patrimonio, doctores? Muy bien, patrimonio, decíamos que es un término contable o un término jurídico. Vamos a ver, continuamos. Muy bien, para eso tenemos que un poquito conocer los diferentes sistemas de dominio originario de los recursos naturales, o sea, los sistemas de propiedad de los recursos naturales. ¿Quién es el propietario de los recursos naturales? A ver, yo tengo una casa, debajo de mi casa hay oro,
yo no sabía, se mueve la casa, se raja un poco y sale, aflora un pedazo de, ¿no? Varios pedazos de oro, así, ¿correcto? En alta ley, en alta pureza. Y yo me lo quiero coger, ¿correcto? ¿A quién le pertenece el oro? ¿Al Estado o a usted? Estamos viendo más o menos, ya estamos dando cuenta que no es correcto, estamos viendo las leyes, ya lo sabemos mejor. En cambio, sí he visto algunos casos donde algunos colegas decían, un momentito, el Código Civil dice que el suelo, por derecho de propiedad civil, dice que le pertenece al propietario de la propiedad del área, derechos reales, civiles. Entonces, todo lo que esté en el suelo, subsuelo, solitario, le pertenece, doctor. ¿Ya? Entonces, correcto, y no estamos tomando en cuenta esta norma. Entonces, señores, pero no es así en todo el mundo. Algunas partes del mundo no es así. Algunos que tienen la propiedad del suelo, el área del suelo superficial, también son propietarios, dueños de los recursos naturales que existen en esa área, animales, vegetales o minerales. ¿Correcto? Acá en nuestras latitudes no necesariamente es así. Y vamos a ver esta regulación. Dice, existe un sistema de dominio originario, el sistema fundiario, ¿no? El sistema fundiario o de accesión, fundiario, pues fundiario es con I. El sistema fundiario o de accesión dice que los recursos naturales son propiedad del dueño o predio del fondo, ¿correcto? Este sistema sigue el principio de accesión civil, que señala que el bien accesorio sigue la suerte del bien principal. El bien principal, ¿cuál sería? El predio. El bien accesorio, los recursos naturales. ¿Ya? Este sistema, que dice que los recursos naturales le pertenecen al propietario del suelo, ¿correcto? Esencialmente se aplica en los países del sistema jurídico anglosajón, common law. ¿Ok? Estados Unidos, Inglaterra, etc. ¿Correcto? Ahora hace mucho Estados Unidos ya ha hecho una reserva de ciertos recursos naturales, por ejemplo el petróleo, ha dicho que no se puede explotar desde el Estado, o sea, ha habido excepciones. ¿Ok? Estos países del sistema de anglosajón o common law, para ellos el propietario del suelo también es propietario de los recursos naturales que se encuentren en su predio. Algo así como han tenido este concepto algunos nativos, algunas zonas, comunidades campesinas, que dicen que lo que está en mi predio es mío y nadie puede explotarlo, es mío. No son de los limeños, no son de los, bueno, no sé, de los, ¿cómo le llaman esto? De Puno, ¿cuál es la nación que hay ahí? Aymaras, son de los nativos. Igual, ¿no? Comunidad campesina que dice que lo que tienen en su comunidad, en su territorio, no es de nadie, solo son de ellos, todo. Entonces, este es un tema que la Constitución lo define bien claro. Nosotros no se aplica el sistema fundiario, no es en nuestro sistema. Res nullius, dice el sistema res nullius, dice los recursos naturales es propiedad o son de propiedad de quien lo descubra, lo aprenda o lo capture. O sea, quien coja el recurso natural, ese será el propietario. Casi no se aplica en ningún país del mundo. No he encontrado un país donde esté vigente, en algún momento hubo, pero no he encontrado un país, por eso no lo pongo, pero es un sistema, por lo menos a la fecha doctrinaria, que quien lo captura es propietario. Bastante difícil de aplicar este sistema. Lo vemos, por ejemplo, para los bienes que no son de nadie en el Código Civil, ¿no? Las piedras, las conchas que se encuentran a las orillas del mar, es para quien lo capture, quien lo recoja. Habrá leído esa parte del Código Civil. Ese es un tema de recursos, ¿no? Estamos hablando acá de recursos minerales. ¿Qué dicen? El tema de dominio eminente del Estado es un tercer sistema. El sistema de dominio eminente del Estado, correcto, en este sistema reconoce que los recursos naturales son propiedad del Estado, de manera precisa de la nación. ¿Por qué es preciso esto? En breve lo voy a decir. Muy bien, en este sistema predomina esencialmente los países del sistema jurídico romano-germánico, ¿no? Toda la parte occidental de Europa, y esto pues con toda la tradición que viene a nuestros países, América Latina, pues es predominante también en América Latina, entre ellos el Perú, ¿no? Se rige por este sistema de dominio eminente del Estado. ¿Y qué es este sistema? Bien, este sistema dice, repito, que los recursos naturales son propiedad, ¿no?, pública del Estado. Continuamos. Esto no lo digo yo solamente, sino acá un jurista en derechos reales, civiles, pero también tocando en comparación con los derechos reales existentes sobre los recursos naturales, señala que el dominio eminencial que faculta al Estado a delegar ciertos derechos particulares, ¿no? El dominio eminencial
que faculta al Estado a delegar, este dominio eminente comprende la facultad que tiene el Estado para delegar ciertos derechos a particulares, pero no a desprenderse del dominio. ¿Qué más dice? En estos casos el Estado concede algunas facultades similares al usufructo que permitiría asignarlos para su explotación a particulares manteniendo su dominio latente. Jorge Avendaño Valdés, en el libro Temis, el tema del derecho a la propiedad en la Constitución. Muy bien, acá se refiere al tema de recursos naturales. ¿Qué significa? Que cuando el Estado, si bien tiene el dominio o la propiedad pública de estos recursos naturales, cuando te otorga una concesión, lo único que tú puedes hacer es explotar todos los recursos que tú puedas durante el plazo que te da, o durante el tiempo que te ha otorgado, si es indefinido o puede ser un plazo fijo. Todo ese tiempo puedes tú explotar la concesión, sacar todos los recursos que puedes. Y si no cumples con las condiciones que el Estado te ha señalado, ¿no? En el título de otorgamiento de esa concesión, si no cumples con esas condiciones u obligaciones, el Estado lo puede caducar, puede emitir una resolución donde señala que ya se quita la concesión y el Estado revierte la concesión al Estado. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ha sacado es para ti, para el concesionario. Y todo lo que no ha sacado, el Estado lo recupera y lo otorgará a un nuevo solicitante, a un nuevo concesionario. Eso lo hará el Estado. Entonces, es eso, el Estado siempre va a ser propietario público, siempre va a tener el dominio del área. A pesar que te ha otorgado la concesión, siempre va a tener consigo el dominio de los recursos minerales, la propiedad de los recursos minerales. Solo lo que se extraiga será para el concesionario. Lo que no extraiga siempre va a ser del Estado. Eso es lo que dice. Ese es el dominio evidente del Estado. Continuemos. Yo creo que bueno, sí, continuamos. Haciendo una interpretación de la Constitución, ¿no?, sobre los recursos naturales y la propiedad de los recursos naturales, debemos interpretar lo que decía, ¿no? Ahí decía en principio la Constitución: los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, ¿no? Son patrimonio de la nación. Cuando dice son patrimonio de la nación, algunas comunidades campesinas nativas y otros grupos sociales han dicho son propiedad de la nación, de nuestra nación. Nosotros somos comunidad nativa y es nuestro nada más, les decía, ¿verdad? Ese es un concepto, nación, cuando lo dicen así, es que han usado un concepto de nación sociológica, ¿no? Desde el punto de vista sociológico. Nación, desde el punto de vista sociológico, es un grupo de personas que tienen identidades lingüísticas, raciales, históricas, de religión, costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un grupo nacional, ¿ok? Es una nación, desde el punto de vista sociológico. En cambio, la Constitución ha sido elaborada, y ha sido redactada, el concepto nación, desde un punto de vista jurídico. Nación comprende a todos los que tienen nacionalidad peruana. En tal sentido, los recursos naturales ubicados dentro del territorio peruano, suelo, subsuelo, sobresuelo, aires y mar, todos los recursos naturales ubicados dentro del territorio peruano son de dominio o propiedad de la población, de toda la población de nacionalidad peruana, incluidos los peruanos que residen en el extranjero y los extranjeros nacionalizados peruanos. A todos, es de todos. Si pudiéramos partir a cada uno un pedacito de oro, ¿no?, un pedazo de oro para cada uno, cortar unos árboles para cada uno, podría ser una posibilidad, pero lo que ha hecho es el Estado, correcto, la organización que está compuesto por territorio, la población que vive encima del territorio y los recursos que existen, correcto, lo que hace la población es delegar, otorgar un poder para que alguien lo administre. ¿A quiénes? A un poder ejecutivo, a un poder legislativo, a un poder judicial. Estos administran los recursos naturales, o legislan, o administran justicia, ¿correcto? Los recursos naturales, ¿para qué? Esencialmente el poder ejecutivo administra los recursos naturales, ¿para qué? Los otorga en concesión, ¿para qué? Para lograr que los concesionarios paguen
una retribución económica al Estado y con eso brinden servicios, ¿no? Servicios públicos, ¿no? O realicen obras públicas. ¿En beneficio de quién? De los peruanos. Esa es la lógica. Es para eso el tema, porque quién es y para qué, por qué se otorga esta aplicación a estos poderes. Continuamos. Finalmente, cuando dice que el Estado es soberano en su aprovechamiento, quiere decir, por favor, continuemos. La soberanía es la capacidad o competencia del Estado para administrar, legislar y resolver controversias que se puedan suscitar en torno al mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Es esa soberanía, significa esa capacidad que el Estado tiene para legislar, o sea, ejercer los tres poderes del Estado sin injerencias de terceros estados, ¿no? De estados extranjeros, independientemente, autónomamente. Y asimismo la Constitución finalmente dice: por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es esa ley orgánica que regula los recursos naturales? Continuemos, por favor. La ley orgánica está ahí, la que ya habíamos mencionado. La ley orgánica es la ley 26821, ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que en su artículo 1 dice, y casi repite lo que está en la Constitución: la presente ley orgánica norma el régimen de aprovechamiento sostenible. Wow, no dice desarrollo sostenible, dice aprovechamiento sostenible. No sé cuál es la diferencia. Dice esta ley orgánica norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en tanto que estos constituyen patrimonio de la nación. Lo repito. Asimismo, estableciendo, dice, ¿no? Esta ley, estableciendo sus condiciones y modalidades y las modalidades de otorgamiento a particulares, el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 66 y 77 de la Constitución, en concordancia con lo establecido en el Código de Medio Ambiente, actualmente Ley General del Ambiente, entiéndase. Asimismo, el de los recursos naturales se llama antes, ¿no? Asimismo, en concordancia con los convenios internacionales ratificados por el Perú. Uno de ellos, el convenio 169, ¿no es cierto?, está ahorita en boca de todos, y su aplicación de la ley, correcto, de consulta previa y su reglamento, que también ya va a entrar en aplicación para diferentes otorgamientos de derechos sobre recursos naturales. Continuamos, por favor. Ahí está el artículo 3 de esta ley orgánica, el concepto de recurso natural. En el artículo 4, ahí está el sustento jurídico, ¿correcto? Empieza ahí tenemos una referencia, un primer paso de lo que la norma nos aclara: a quién le pertenecen los recursos naturales, ¿correcto? Dice: los recursos naturales mantenidos en su fuente, en su lugar de origen, ¿no?, donde se encuentran originariamente, sean estos renovables o no renovables, son patrimonio de la nación. Los frutos, los productos de estos recursos naturales, obtenidos en la forma establecida, en las condiciones, ¿no?, bajo las condiciones que señala esta ley, son de dominio de los titulares, ¿no?, de los derechos concedidos sobre ellos. Y acá vamos a ver luego que en tanto cumplan con las condiciones, ¿no? Ahí está, en tanto cumpla con las condiciones. Vamos a continuar. Y otro es un libre acceso, o sea, cualquiera puede sacar recursos naturales. Lo que le dije hace un momento, los recursos naturales siempre se debe pedir, siempre se debe solicitar al Estado una concesión, ¿no?, para el aprovechamiento, autorización o licencia. Exactamente ahora de construcción, ahora de concesión, siempre se debe concesión al Estado para aprovechar recursos naturales, o puedo yo hacer uso de los recursos, aprovechar de los recursos naturales sin pedir ninguna concesión al Estado. Sí se puede. Hay una excepción. ¿Ya? No estamos hablando de extracción ilegal de recursos naturales, ¿verdad? Estamos hablando, hay una excepción para ciertos grupos de personas que pueden explotar, aprovechar recursos naturales de manera legal, doctores. Vamos a ver. Este es el artículo de la ley de recursos naturales, ¿correcto? El artículo 17, ley de aprovechamiento de recursos naturales, dice: recursos de libre acceso. Los habitantes de una zona geográfica, especialmente los miembros de las comunidades campesinas y nativas, pueden beneficiarse gratuitamente y sin exclusividad de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus tierras, para satisfacer sus necesidades
de subsistencia y usos rituales, siempre que no existan derechos exclusivos o excluyentes de terceros o reservas del Estado. ¿Ya? Esencialmente esa parte, les comento que hay que tener cuidado, ¿no? Solamente dice las comunidades nativas o campesinas o algunos habitantes similares, ¿correcto? Pero pueden coger, por ejemplo, hay oro aluvial o oro en afloración, o sea, está encima, puede ser que encuentren algo por ahí encimita, u otro mineral valioso, y quieran hacer pues una cuchara de cobre, un plato de cobre, un tótem de cobre, de oro, no sé, pues, ¿no? Para usos rituales, religiosos, pero algo que sirva para su subsistencia, para estos grupos, no para comercializar. Alguna vez, una vez me hicieron la consulta, doctor, he encontrado estos minerales, ¿correcto? No lo voy a comercializar, lo voy a hacer un trueque nada más, o voy a hacer esto, ya viendo una comercialización. El fin aquí es la subsistencia, nada más, y es para los grupos. O sea, hay que ver bien esta parte de la legislación, ¿ok? Esto no lo han revisado muchos, es más, algún momento discutí sobre el tema con personas especializadas en esta materia, cuando uno era estudiante, y ciertamente argumenté que esto es una excepción, no excepción, es una forma más de aprovechamiento, y actualmente casi todos señalan que esto es una forma de aprovechamiento, una modalidad de la Constitución, que la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible da la posibilidad de que se pueda aprovechar recursos naturales sin necesidad de otorgue concesión. Pero la restricción es clarísima, solo para fines de subsistencia. En el segundo párrafo dice, el segundo párrafo es un poquito más complejo, el beneficio sin exclusividad no puede ser opuesto a terceros, inscrito ni reivindicado. Termina cuando el Estado los otorga los recursos naturales en materia de beneficio. O sea, que en la primera parte también decía lo mismo, ese derecho de uso, de usufructo, el derecho de aprovechar recursos naturales de manera libre para estos grupos nacionales, no tendría que haber en el área otro derecho exclusivo. O sea, el Estado no debería haber cruce de derechos, ¿no? Que otorgue a otra persona. Si ha sido otorgada el área en concesión, estos derechos estarían algo limitados, ¿cierto? Pero ahí entra a tallar el tema de titularidad del terreno superficial. Los titulares de concesiones tienen que pedir autorización al dueño del terreno superficial, del predio. Entonces, siempre tendrían, en principio, las de ganar aquellos titulares de terrenos superficiales. Continuamos. Ahí están las modalidades que les decía, correcto, otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales mediante concesiones y otro por libre acceso. Continuamos. Hay dos artículos adicionales de esta ley orgánica, importantísimos, que debe ser conocido por todos. Muy, muy importante, que es la sangre, la vena del derecho minero. ¿Okay? Y no solo el derecho minero, cualquier recurso natural, pero el derecho minero se toca mucho esto porque sinceramente ha habido mucho conflicto, ha habido mucha controversia judicial, ¿no? E incertidumbres jurídicas sobre a quién le pertenecen los minerales y cuál es la forma lícita de explotar estos, en qué momento es propietario el titular de la concesión, siempre, o hasta qué momento es propietario el Estado, hasta qué momento el Estado puede disponer de estos recursos minerales. Así, esos son los cuestionamientos, esa es la consulta de los empresarios, y ahí es donde uno puede facturar bien. Un pequeño informe de cómo está diseñada esta regulación, que ciertamente empieza por estos artículos, ¿no? Dice en principio, artículo 20, todo aprovechamiento de recursos naturales todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. Lamentablemente, en la elaboración, en la implementación de estos artículos, en la cuantificación de cuánto deben pagar, ¿no? Por
retribución de la explotación de recursos naturales, ciertamente a veces no se toma en cuenta los temas sociales y ambientales, ¿no? No sé si alguien ha visto temas ambientales poco más, las famosas externalidades, las valorizaciones económicas, ecológicas, sobre los diferentes recursos. Entonces, allí falla muchísimo, porque es un tema más que todo, o sea, especialmente se ha impuesto estos montos de recursos económicos, llámese derecho de vigencia, contraprestaciones, bueno, y otros similares. Se ha impuesto por un criterio de capacidad económica del promedio de inversionistas, ¿no? Pero el tema ambiental, ¿qué le digo a usted? Usted respira en la zona, por ejemplo, de Lima, centro, aire contaminado. Usted se enferma, usted tiene que ir a poder judicial, a litigar o a ver otros asuntos, ¿correcto? Pero nadie le paga la enfermedad que usted le afecta, ¿no es cierto? Lo que usted le puede generar esa contaminación. Bronquios, problemas pulmonares, problemas, no sé, estrés, afectaciones u órganos por aspirar, sea por inhalar o por los poros. El detalle es que hay muchas personas que viven cerca de esas zonas y son afectadas terriblemente y nadie les paga. Solo tienen que pagar sus medicinas, etc. Y muy costosas muchas veces. Pero los transportistas no pagan esa externalidad. De igual manera, en las diferentes industrias, ¿cuánto deben pagar? ¿No? Está bien el monto fijado para la promoción de las inversiones, quizás está muy buena el monto, pero la ley dice claramente que se debe fijar por criterios no solamente económicos, sino por criterios sociales, ¿no? Y por criterios ambientales, que te comento. Cosa que el tema ambiental es casi reciente, no hablamos del año 90 para adelante nada más. El tema social, bueno, recién estamos reaccionando debido a los diferentes conflictos en nuestro país, ¿correcto? Y recién estamos tomando conciencia. Es más, recientemente estamos hablando de un tema de inclusión social, responsabilidad empresarial, en razón de estos conflictos. Ciertamente no es compatible las políticas que se han venido diseñando o aplicando y que pues la población no ha podido soportar o no ha estado de acuerdo, y simplemente la incomodidad o afectación de todos estos problemas industriales ha afectado y ha hecho reaccionar a la sociedad. Y bueno, y también la sociedad, no solamente por su tema personal, sino porque se está poniendo en riesgo su subsistencia a través de la contaminación y afectación y degradación, uso irracional, devastador de muchos recursos naturales, ¿no? Ambientales, ¿no? En este caso, por ejemplo, una industria, si bien aprovecha el recurso natural minero, por ejemplo, hidrocarburos u otros, gas, etcétera, pero puede estar afectando, dañando temas ecológicos, otros recursos naturales biológicos. Entonces, todos estos temas tienen que ser compensados, tienen que ser retribuidos, tienen que ser reparados adecuadamente para que no se genere el conflicto social. Cuando se genera el conflicto social, señores, ciertamente las empresas entran en temor, en terror, ¿correcto? Lo primero que quieren hacer es buscar, como ave golondrina, llevar sus inversiones a un lugar donde haya mayor estabilidad y seguridad jurídica. Lo que busca el inversionista, en los asesores, es que le dé esa posibilidad de poder lograr realmente sus ganancias, que pueda lograr que el Estado, pero pueda lograr recuperar las grandes inversiones que ha realizado para poder explotar lícitamente, ¿correcto? Entonces, eso es lo que busca el inversionista, y que el asesor le diga cuál es la manera para no tener problemas con el Estado, no tener problemas ambientales, administrativos, civiles, penales, ¿sí? Recuperar lícitamente. Y también le pido a usted pues un tema de por qué, cuáles son las mejores condiciones para hacerlo. Si hay conflicto, señores, hay muchas veces ya no llega el tema normativo, ¿no? Ya no llega muchas veces ni el control político, ni el control nacional en tema de seguridad, porque cuando se levantan estos conflictos, a veces se vuelven incontrolables, y es así, por ejemplo, en
comento en el norte que estuve, la Manhattan, Río Blanco, cuando todo el problema que hubo, y así varios problemas que han habido en otras empresas, simplemente no nos han dejado trabajar para lograr recuperar sus inversiones. Entonces lo que actualmente buscan las empresas es seguridad para sus inversiones. Un país donde haya seguridad jurídica, esencialmente. ¿Correcto? Entonces, si no se brinda eso, van a dudar las inversiones, no van a durar tampoco, ¿ok? Van a ponerse en mucho riesgo. Prefieren las cosas claras, ahora más que antes, porque antes era esencialmente más extractiva las industrias, más extractiva, más mayor ganancia económicas netamente, pero actualmente lo que las empresas ven, la tranquilidad, seguridad, la recuperación, no importa un poco más larga, pero con seguridad, que lo van a lograr y van a ganar. Entonces no les interesa ya mucho pagar por la seguridad jurídica, por eso Banco Mundial está invirtiendo en institucionalizar, en fortalecer las instituciones, diferentes instituciones públicas, ha estado invirtiendo en lograr el mejor ordenamiento, porque a las empresas les interesa eso, ¿no? Ahora, si hay que pagar más, paguemos, pero ¿qué me va a dar el Estado? ¿Qué me va a dar a cambio? ¿Me da una tranquilidad, seguridad y todo lo demás? Perfecto, sigo invirtiendo y haciendo un desarrollo, un aprovechamiento adecuado y bueno, y con todas las responsabilidades que ahora sí están poniendo ya un poco más un poquito más de manera más tangible, temas de responsabilidades, ¿no? E inclusión de derechos. Esperemos que, bueno, este tema se siga desarrollando por el bien del país y simplemente, no terminar, ya falta un poquito, señalo que, no, estamos acá, sí, acá estamos. Muy bien, el tema del artículo 23. El artículo 23 describe que la concesión, y estamos hablando del tema de la concesión, la figura jurídica para otorgar derechos sobre cualquier tipo de recurso natural, ¿ok? Y si todavía una ley está desfasada, dice autorización, permiso, licencia, etc., según esta ley de aprovechamiento de recursos naturales, se debe asimilar se debe entender que es un concepto que se asimila al concepto de concesión. Artículo 23. La concesión aprobada por leyes especiales, ¿no? Las concesiones aprobadas por leyes especiales, otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título. Ojo, doctores, solamente se puede aprovechar lícitamente y perdura, el Estado tiene el deber de no quitarle la concesión al empresario si cumple con las obligaciones. Y la segunda pregunta del empresario es, doctor, ¿no es cierto? ¿Me puede quitar el Estado? Sí, doctor. Entonces, por favor, díganme, ¿cuáles son esas obligaciones? Bien, usted le va diciendo, esta es la primera obligación, factura, la segunda obligación, factura, y así, ¿no es cierto? Como abogado. Muy bien, eso lo vamos a ver también, las obligaciones, pero no ahorita, pero le estoy diciendo que cosas más o menos lo que dice. La concesión es un derecho real que se otorga a los concesionarios sujeto a ciertas obligaciones. Segundo párrafo, la concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y en consecuencia la propiedad de los frutos y productos a extraerse. Ahí está. Ese es el artículo, segundo párrafo, ¿no? Artículo 23, segundo párrafo de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 26821, que señala que los recursos naturales extraídos, solo lo extraído, le pertenecerá al concesionario. Lo que no es extraído siempre va a ser del Estado. Está en virtud de este artículo. ¿Está el sentido? Si alguien tiene una concesión minera, por ejemplo, todo lo que extraigas, a pesar que dice el título, tengo mi título de concesión, perfecto. Usted tiene derecho de explorar y explotar, o sea, investigar si hay minerales, y segundo, sacar los minerales, extraerlos. Tiene ese derecho. Y todo lo que saque, lo que extraiga, será del titular del concesionario. Y todo lo que esté en su fuente, allí todavía, siempre va a ser del Estado. Siempre. Así es que el concesionario no puede vender el área en su totalidad. No puede decir,
contrato de compra-venta del área. No. Te vendo todos los minerales que hay en mi área. Tampoco. Lo que hay una transferencia, lo que sí puede haber es una transferencia, lo van a ver luego en el tema de contrataciones mineras, una transferencia de la concesión minera, ¿no? De los derechos sobre el área, derecho de explorar, derecho de explotar. Sobre eso sí puede haber una transferencia. Pero del área, de toda el área, o de todos los minerales que existen allí, te vendo todos los minerales, venta de todos los minerales que existen en el área, no. Venta de la concesión, sí. ¿Qué otorga la concesión? Derecho de explorar y explotar, el derecho de realizar esas actividades. Hasta donde cumplas con tus obligaciones con el Estado. Nada más. Porque otro tipo de contratación sobre los minerales de toda el área no sería procedente, es más, sería rechazado en la primera oportunidad ante los registros correspondientes. Finalmente, en el tercer párrafo dice: las concesiones pueden ser otorgadas a plazo fijo o indefinido. Concesiones, por ejemplo, de recursos naturales, animales y vegetales, normalmente se otorgan a plazo fijo, a cierto plazo. En caso de concesiones mineras, se otorga a plazo indefinido. ¿Ya? Y asimismo dice, las concesiones son irrevocables. El Estado no te puede quitar por su antojo. Son irrevocables. Pero en tanto el titular cumpla con las obligaciones que esta ley o la legislación especial, sea temas de animales vegetales, o sea en temas de legislación especial minera, exija para mantener su vigencia. Para mantener vigente una concesión hay que cumplir las diferentes obligaciones que tiene que cumplir esa concesión. Continuamos. El artículo 23, ya hemos leído, ahí está completo ahí, perdón, seguimos. Bueno, el artículo 8 de esta misma ley, para concordar con el artículo 28, ambos tratan sobre el aprovechamiento sostenible, un concepto un poco distinto de lo que es desarrollo sostenible, que señala la Ley General del Ambiente, el concepto de política o el objetivo de política nacional del ambiente. ¿Okay? ¿Por qué no hablamos de desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible es un concepto, como les decía, esencialmente pues trabajada y desarrollada en esta cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, ya, que tiene que ver con el desarrollo de actividades que pueden regenerarse, pueden renovarse. Esencialmente se da con los elementos o componentes animales y vegetales. Pero con los minerales, como no se renuevan, no se podría hablar de sostenible. ¿Por qué? Desarrollo sostenible. ¿Por qué no se podría reponer? Donde se saca un mineral, ya no se puede colocar nuevamente el mismo mineral o traer a la cría del mineral que se coloca para que ocupe el lugar. ¿No es cierto? Entonces, por eso no se puede hablar de desarrollo sostenible. Pero una figura muy cercana, ¿no? Muy cercana, que a los juristas han tratado de señalar para acercarse al tema, es que aprovechamiento sostenible. Aprovechamiento sostenible refiere esencialmente, ¿no? Es un concepto que se refiere a realizar actividades responsables, racionales, no devastadoras, ¿correcto? Aprovechar el recurso esencialmente mineral, indispensable, solamente necesario, aquello que pueda ser muy útil a las actividades, a las actividades que realmente que apoyen y que sirvan a las otras actividades, que sí, respecto a las cuales sí se va a lograr un desarrollo sostenible, ¿no? Agricultura, tecnología para... ¿Me dejo entender? Los minerales se utilizan casi como un medio para lograr, eso es lo que más o menos el concepto de desarrollo sostenible, aprovechamiento sostenible para apoyar a las otras actividades y lograr el desarrollo sostenible. Entonces, el aprovechamiento sostenible, el artículo 8 dice: el Estado vela para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, con este concepto ya lo engloba tanto a los renovables y no renovables, por eso le decía, por eso no habla de desarrollo sostenible. Dice: el Estado vela para que el otorgamiento de este derecho de aprovechamiento sostenible de recursos naturales se realice en armonía con el interés de la nación, el bien común y dentro de los límites y principios establecidos
en la presente ley, en las leyes especiales y en las normas reglamentarias sobre la materia. Lo que se busca, señores, en todo esto, con el tema de desarrollo sostenible y aprovechamiento sostenible, es el bien común, el bienestar general, el interés público, ¿correcto? Que haya un equilibrio, que ciertamente sirva para lograr calidad de vida, para que viva bien la población peruana, o el principal elemento del Estado, la población peruana. Artículo 28 dice: el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales no renovables, específicamente para estos, consiste en la explotación eficiente de los mismos, bajo el principio de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente, ¿no? Se refiere a que este aprovechamiento sostenible de los minerales, esencialmente, no debe significar el deterioro, ¿no?, de otros, ¿no?, el impacto negativo o el daño de otros recursos naturales del entorno, que también puede ser útil para el ser humano. Entonces, debe controlarse estas actividades, desde ya lo está diciendo, y eso es aprovechamiento sostenible, un aprovechamiento controlado, responsable, un aprovechamiento racional, responsable, con las normas, con las obligaciones y con todo lo que el Estado le haya impuesto, buscando todo esto un solo objetivo, una sola finalidad: el bienestar general, el bienestar. Continúa. Simplemente para hacer la diferencia y para recordar, ¿no?, ¿dónde está el sustento que dice que los recursos naturales, correcto, que la propiedad civil, en la propiedad civil no se encuentran los recursos, no se encuentran comprendidos los recursos naturales? Está en el artículo 954 del Código Civil vigente, ¿no?, que señala que la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. Pero, y precisa en el segundo párrafo, que la propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, así como los yacimientos y restos arqueológicos ni otros bienes regidos por leyes especiales. Clarísimo, ¿correcto? Este artículo está dentro de lo que es la propiedad civil. Derechos reales, su propiedad es una excepción, no se puede excluye, ¿no?, una exclusión a lo que no comprende, ¿no?, una excepción a que es la regla. Todo puede ser, e inclusive, ¿no?, tenemos bien en cuenta que la propiedad civil no te otorga derecho a hacer lo que tú quieras. La propiedad te da derecho a usar el bien de acuerdo a la finalidad que está establecido según el ordenamiento, ¿no?, territorial, el ordenamiento para los fines de la actividad que el Estado ha fijado, ¿no? Puede ser para fines de vivienda, puede ser para fines de agricultura, etcétera, correcto, industria, de acuerdo a la zonificación. Entonces, solo para esas actividades. Y aún así, dentro de todas estas, ninguna de este tipo de zonificaciones, ninguna de este tipo de propiedades civiles incluye los recursos naturales. Son del Estado. Continuamos. La política nacional del ambiente, lo que les decía, aquí se habla, no se señala de aprovechamiento, no se señala, no se regula el aprovechamiento sostenible, sino trata de manera más general el tema de desarrollo sostenible. Muchos señalan que aquí no estaría incluido el tema de la minería, porque la minería no tiene que ver, no se, como les decía, no se renueva, no es capaz de lograr sostenibilidad. Pero como decían, ¿no?, doctrinarios y juristas se señalan, pues, ciertamente de que la minería sí, si bien no es posible generar una sostenibilidad en el sentido de que propiamente se pueda lograr restituir, ¿no?, en el tiempo rápidamente, pero sí lo que puede hacer es apoyar al desarrollo de estas actividades esenciales para la sobrevivencia del ser humano, apoyar a las otras actividades sostenibles. Entonces, esta política nacional del ambiente señala, correcto, la Ley General del Ambiente señala como objetivo en la política nacional del ambiente, señala que esta política tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas.
Ese bienestar general que les hablaba tiene que ver con la calidad de vida de las personas. ¿Qué es calidad de vida? Una persona puede tener mucho dinero y darle, pues, no sé, 200 soles más para que viva, no le puede significar. Una persona que no tiene mucho con qué vivir, te dan 200 soles, será un montón de, ¿no?, dinero que no veías hace mucho tiempo. Quizás, o sea, hay extremos. ¿Qué es calidad? Esencialmente tiene que ver, o sea, desde el punto de vista, no lo podemos ver en un extremo de máxima riqueza ni en un extremo de mínima riqueza. Como Estado tenemos que ver como punto de equilibrio. El Estado esencialmente está en el punto de equilibrio. O sea, el Estado, ¿quién representa al Estado? El gobierno, que representa a la población, porque los ha elegido, ¿correcto? El gobierno, en la administración pública, ¿correcto? O los otros poderes del Estado tienen esa labor importantísima, delicada, ¿no? Y muy, de mucha responsabilidad de poder lograr ese equilibrio entre el desarrollo de esas actividades económicas, la protección ambiental, ¿no?, y también el tema de la protección y el desarrollo social. Esos tres aspectos el Estado tiene que equilibrar en sus políticas públicas. Ese equilibrio entre los tres aspectos, de tal manera que no hayan problemas, ¿no?, sino que haya temas de justicia, temas de equidad, temas de administración adecuada, de lograr calidad de vida, o sea, mejor bienestar, el bienestar más adecuado posible, ¿correcto? Sin alterar ni hacer que se puedan devastar o agotar los recursos, sino prevenir, ¿no?, y hacer que disfruten las presentes generaciones y que puedan también guardar y prevenir que esto se pueda seguir regenerando para que puedan disfrutar también las futuras generaciones. Esa labor política central, ¿correcto?, es la labor del gobierno, ¿okay? Es la labor del gobierno. Y por supuesto todos los entes que tienen relación con el gobierno a fin de que puedan lograr ese equilibrio de los tres aspectos: económico, ambiental y social. A eso se le conoce como un desarrollo sostenible. Entonces, dice, la política nacional de ambiente tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en largo plazo. Asimismo, y también lograr que haya un desarrollo sostenible en el país. ¿Cómo? Mediante la prevención, la protección y recuperación del ambiente y de sus componentes, así como la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Entonces, ahí están los dos conceptos, ¿no? El aprovechamiento que apoya al desarrollo sostenible, ¿no? Este aprovechamiento sostenible tiene que ser este aprovechamiento sostenible y de esta protección del ambiente y la conservación tiene que ser de manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Esencial. Entonces ahí tenemos el esquema del desarrollo sostenible que les decía, los tres aspectos importantísimos, correcto, al medio supuestamente está el tema político, el gobierno, quien debe equilibrar los poderes y todos los que están relacionados a estos poderes para equilibrar y lograr esto en nuestro país. ¿Continuamos? Ok, esto. No. Muchas gracias, muy agradecido. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Perdón. Justamente yo quisiera saber, cuando le dan en concesión a una empresa, únicamente le otorgan por la extracción de oro, ¿no es así? ¿Qué pasa si en el lugar, aparte del oro, encuentra otro mineral que no está declarado? Entonces, ¿qué pasa si la empresa no lo ha declarado y lo comercializa? Muy bien, ya tenemos muchos cursos que vamos a desarrollar, no se preocupen. Tenemos el tema de lo que está a mi cargo, la concesión minera y el procedimiento ordinario y qué más, las instituciones que tienen que ver con todo esto, planes. Hay un tema que me hubiera gustado que estuviera presente, ¿no? Cómo se otorgan las concesiones físicamente, ¿no? Las áreas, las concesiones,
qué tipo de minerales otorgan, creo que no está comunicado, pero puedo adelantar, muy bien, porque es la especialidad. Actualmente con la legislación vigente, la ley general, el texto único de la Ley General de Minería, Decreto Supremo 014-92-EM, clasifica, entre su artículo 12 a 13 aproximadamente, clasifica las sustancias minerales en dos tipos: sustancias minerales metálicas y no metálicas. Entonces, cuando le otorgan la concesión minera, le otorgan por uno de los dos tipos de sustancias, o por metálica y por no metálica, o por no metálica. Ahora, ¿cuáles son los metálicos y no metálicos? De manera general, así muy elemental también, vamos a introducir de todo esto. Los minerales metálicos son esencialmente aquellos minerales que tienen alta conductividad, ¿no? Por ejemplo, oro, plata, cobre, zinc, hierro, que normalmente se encuentran en el subsuelo o al fondo de los cerros. Y en cambio, los no metálicos, esencialmente estamos hablando de los minerales que no tienen mucha conductividad y que esencialmente sirven como materiales de construcción. Por ejemplo, la arena, las piedras, el hormigón, ¿qué más? El fosfato, por ejemplo, está considerado, y así, ¿no? Considerados no metálicos. Entonces, si a usted le otorgan una concesión metálica, le están otorgando para el derecho de exploración o explotación de cualquier tipo de mineral metálico. Si usted puede sacar oro, saque oro. Si usted puede sacar plata, cobre, zinc, que haya todos los minerales metálicos, usted puede sacar. Si usted ya agotó, ya no quiere sacar, o ya no hay minerales metálicos, o simplemente ahora ha visto que encima hay minerales no metálicos, ¿no? Para construir, por ejemplo, pero usted no puede tocarlos, porque usted tiene metálico nada más. Lo que tendría que hacer, según la Ley General de Minería, también es, esto único, tendría que solicitar ante la entidad competente, que es el INGEMET, o ante el gobierno regional correspondiente, el cambio de sustancia. ¿No? Solicita cambio de sustancia. Muy bien, usted tenía metálico, solicita no metálico. Y a partir que sea emitida la resolución correspondiente, usted tiene el derecho, ¿no?, de explotar el no metálico, pero ya no puede extraer lo metálico. Entonces, eso es como está regulado actualmente. Hasta el año, cambió hasta el 91 más o menos. Antes del 91, con la legislación anterior, correcto, el decreto legislativo 109, y antes, o sea, mucho antes, se clasificaba el mayor número de tipos de concesiones, auríferas, carboníferas, etc. Actualmente solamente hay dos tipos de clasificaciones. Entonces, de acuerdo a eso, usted puede explotar lícitamente. Pero para explotar lícitamente, tiene que haber obtenido un título de concesión. Tiene que haber presentado ante la entidad competente del gobierno nacional, ¿no?, el INGEMET, el gobierno regional, una solicitud, un petitorio minero, tramitar, lograr su título, y no solo el título es suficiente, sino que vamos a ver luego que también hay que presentar un estudio de impacto ambiental correspondiente, un estudio ambiental, que hay varios tipos, pero esencialmente el estudio de impacto ambiental, sea para exploración o explotación, y luego obtener un segundo documento que se llama autorización de inicio de actividades. ¿Ya? Y así hay otros documentos adicionales, hay más documentos que son otros documentos, que vamos a ver, que son la operación minera, autorizaciones, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, el CIRA, uso de aguas, antelana, etcétera, 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 uso de explosivos, etcétera. Entonces, más o menos hay todo un trámite que les voy a decir paso a paso, norma por norma, cómo se hace y cómo se logra para obtener formalmente una concesión minera llamada, o sea, comúnmente, ¿no?, conocida comúnmente como mina. Es más, le voy a decir que en nuestro país no es caro tener la concesión minera. Acá en el INGEMET obtienen por $300 una concesión de 100 hectáreas. En los gobiernos regionales se puede obtener una concesión minera hasta por $50. Y esa retribución económica o derecho de vigencia que les decía, ese es un pago anual, $50 por año, y usted sigue teniendo su mina. Es un tema de promoción minera. Es un tema de que se ha dado facilidades, ¿no? Se viene dando facilidades a los inversionistas, para todos, nacionales o extranjeros, solo que muchos no conocen
estas facilidades o facilidades de promoción minera, y que sinceramente en nuestro país ha estado siendo bastante económico invertir en temas mineros. Inviertes poco y ganas muchísimo, pero ya les dije cuáles son los problemas que han surgido, problemas sociales, problemas ambientales. Están teniendo mucho, están impidiendo, que están un poco perjudicando, que están limitando a las empresas a continuar sus inversiones y lograr efectivamente lo que estaban buscando. Y como tienen problemas, ¿a quiénes buscan? A los que conocen, ¿verdad? A los que han asistido al diplomado de Derecho Minero. Muy bien, muchas gracias. No sé, ¿alguien más? ¿No tenemos nadie más? Ok, muchas gracias, nos vemos la próxima clase.